Hola a todos. El tema de hoy es enlace químico y estructura molecular. ¿Te ha pasado que algunas veces no identificas los enlaces químicos en una estructura molecular? Hoy te invito a que veas en esta presentación que tiene como objetivo identificar a los enlaces químicos como covalentes e iónicos a través del análisis estructural de las moléculas. Les platicaré del tema en el siguiente orden. Primero, una breve introducción donde se mostrarán las diversas fuerzas de interacción entre los átomos, iones o moléculas, seguido del modelo de Lewis, enlace covalente, enlace iónico y algunas actividades que fortalezcan el aprendizaje de enlace covalente e iónico. Finalmente, se dirá una conclusión. Comenzamos con el siguiente mapa mental en donde se muestran las diversas fuerzas de interacción entre los átomos, iones o moléculas. La gráfica muestra las curvas de energías para un par iónico. Aquí se puede observar que dos iones se van acercando a una distancia mínima en la cual se puede generar el enlace químico. Sin embargo, de acortarse más la distancia, la energía será ahora una energía de repulsión. También se pueden obtener las curvas de energía teóricas para moléculas covalentes. Aquí se muestra que dos átomos de hidrógeno se van acercando hasta la distancia mínima para que se genere el enlace químico. Pero si se reduce la distancia aún más, la energía será de repulsión. Por lo tanto, como resultado de las fuerzas de interacción entre los átomos, iones o moléculas, se identifican los siguientes enlaces o interacciones intermoleculares. El enlace covalente puede ser no polar, polar, de coordinación o multicéntrico. Enlace iónico, ion-dipolo, dipolo-dipolo, ion-dipolo inducido, dipolo-dipolo inducido, dipolo instantáneo, dipolo inducido. En esta plática nos enfocaremos al enlace covalente y al enlace iónico. Las bases del enlace químico fueron establecidas entre 1916 y 1920 por Gilbert Newton Lewis e Irving Langmuir, quienes sugirieron que para las moléculas covalentes era importante compartir electrones, mientras que las especies iónicas se formaban por la transferencia de electrones. Gillespie y Poppelier mencionan que siempre que dos o más átomos se mantienen fuertemente unidos para formar un agregado que llamamos molécula, decimos que existen enlaces químicos entre ellos. Para el modelo de Lewis vamos a considerar los siguientes puntos importantes. 1. Normalmente dos electrones se aparean para formar cada enlace. Por lo tanto, un enlace se define como un par de electrones compartidos. 2. Para la mayoría de los átomos habrá un máximo de 8 electrones en la capa de valencia, estructura del octeto de Lewis. 3. Para los elementos con orbitales d disponibles, la capa de valencia se puede expandir más allá de un octeto. 4. Se ha asumido implícitamente en todas estas reglas que la molécula buscará la energía total más baja. Entonces, se formará el máximo número de enlaces. Es decir, además del enlace covalente sencillo, tendremos el enlace doble o el enlace triple.
En la tabla periódica de los elementos químicos encontramos que para hidrógeno y el helio se tiene solamente el orbital atómico S. Para los elementos del segundo periodo tenemos a los orbitales atómicos S y P en la capa de valencia, mientras que a partir del tercer periodo tenemos a los orbitales atómicos en la capa de valencia S, P y D. Por lo tanto, el número de electrones en la capa de valencia de estos elementos puede ser mayor a 8 electrones. A continuación vamos a dibujar algunas estructuras de Lewis para algunas moléculas o iones. Aquí tenemos la fórmula del agua. Entonces colocamos los símbolos de los elementos químicos, el átomo de oxígeno y los dos átomos de hidrógeno. Después vamos a colocar la representación de los puntos para los electrones de la capa de valencia para cada uno de los átomos. El oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia. Entonces dibujo o coloco los 6 puntitos, que son sus electrones del oxígeno. Cada átomo de hidrógeno tiene un solo electrón en su capa de valencia. Entonces, aquí lo colocamos. Podemos ver que tanto el oxígeno como cada átomo de hidrógeno puede aportar un electrón para formar el enlace químico. Entonces, puedo formar dos enlaces del oxígeno con cada uno de los átomos de hidrógeno. Y por consecuencia le quedan 2 pares de electrones libres al oxígeno. Una forma de representar las estructuras de Lewis mucho más práctica y útil es dibujar las líneas que me van a representar a un enlace covalente sencillo. Entonces, cada línea me va a indicar que tengo 2 electrones entre estos 2 átomos, el de oxígeno e hidrógeno, y otros 2 electrones entre este mismo átomo de oxígeno con el otro hidrógeno. Y deben quedar los electrones libres que no se utilizaron para formar enlaces químicos colocados sobre el átomo de oxígeno. Y así ya tenemos a la estructura de Lewis para la molécula de agua. A continuación vamos a dibujar la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. En algunos libros te mencionan que el elemento central para la estructura de Lewis es el átomo menos electronegativo. En realidad esto se va dando con la experiencia. Pero, bueno, aquí colocamos al azufre rodeado de sus átomos de oxígeno. Aquí está con sus 4 átomos de oxígeno. Y también sabemos que en los oxiácidos los átomos de hidrógeno prefieren o se enlazan a los átomos de oxígeno. Entonces colocamos aquí. Ahora bien, cada átomo de oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia. Listo. Cada átomo de oxígeno con sus 6 electrones de capa de valencia. El átomo de azufre también pertenece al grupo 16 y por lo tanto también tiene 6 electrones en su capa de valencia. Bueno, pues ya vemos que aquí están los 6 electrones de capa de valencia del azufre. Cada átomo de hidrógeno solo tiene un electrón en su capa de valencia. Bien, aquí
podemos ya tener la estructura de Lewis. Sin embargo, ya comentamos que dos electrones entre dos átomos generan un enlace químico. Entonces podemos formar los respectivos enlaces y listo. Tenemos ahora que dos átomos de oxígeno, cada uno de ellos formará un enlace doble con el azufre, y dos átomos de oxígeno, cada uno de ellos formará enlace sencillo con hidrógeno y con el azufre. ¿Okay? Y que cada uno de estos átomos de oxígeno tiene dos pares de electrones libres. Y aquí tenemos ya ahora sí una estructura de Lewis mucho más práctica. Vamos a dibujar las estructuras de Lewis para el monóxido de nitrógeno. Observamos que la fórmula molecular tiene carga molecular 0, entonces el nitrógeno tiene 5 electrones en su capa de valencia y el oxígeno tiene 6 electrones en su capa de valencia. De acuerdo a las reglas que ya mencionamos, deben de formarse el número máximo de enlaces covalentes fuertes entre los átomos que minimicen la energía. Entonces, aquí podemos formar dos enlaces de 2 electrones cada uno. Entonces, voy a proceder a borrar 4 electrones y los voy a sustituir por los enlaces representados por las líneas. Ahora vemos que el oxígeno tiene 2 pares de electrones libres, mientras que el nitrógeno tiene un par de electrones libres y un electrón desapareado. Procedemos a seguir la regla que corresponde para los elementos del segundo periodo, al cual pertenecen tanto el átomo de nitrógeno como el átomo de oxígeno. Para ello, el número de electrones que se cuenta para cada enlace es 2. Entonces aquí tengo 2, 4, 6 y 8. El átomo de oxígeno está cumpliendo con su regla del octeto. Ahora revisamos para el nitrógeno. Serían 2, 4, 6 y 7. El átomo de nitrógeno no está cumpliendo con la regla del octeto y no la va a llegar a cumplir porque esta molécula tiene carga molecular 0. Ahora bien, podemos determinar la carga formal de cada átomo en esta estructura de Lewis. Para ello, consideramos los electrones de la capa de valencia del átomo de nitrógeno, que serían 5, menos el número de electrones que comparte el nitrógeno para cuando forma los enlaces con los átomos de oxígeno, y serían 2, o bien algunos libros lo mencionan como el número de enlaces que se encuentra formando. Entonces son 2, menos el número de electrones libres, que son 3. Y esto es igual a 0. Entonces, esta carga la podemos escribir sobre el átomo de nitrógeno, si queremos, entre paréntesis. Mientras, ahora determinaremos la carga formal para el átomo de oxígeno. Para el átomo de oxígeno tenemos 6 electrones de capa de valencia menos el número de enlaces que está formando con el nitrógeno, que son 2, menos el número de electrones libres, que son 4, y esto da
la suma da igual a 0. Entonces podemos colocar también entre paréntesis la carga formal. La carga molecular del NO la podemos determinar sumando las cargas formales. Sería 0 más 0 igual a 0. Ahora vamos a construir la estructura de Lewis para el ion nitrosonio. Observamos en la fórmula molecular que la carga molecular es más 1. Esto significa que se ha perdido un electrón. Entonces, puedo comenzar colocándole los electrones de la capa de valencia para cada uno de los átomos. En el átomo de nitrógeno tiene 5 y el átomo de oxígeno tiene 6. Ahora bien, como se ha perdido un electrón, yo debo de eliminar uno de los electrones. Se lo voy a quitar al átomo de oxígeno, aunque se le pudiera quitar a cualquiera de los dos átomos y después arreglar la respectiva estructura hasta que se cumpla con las reglas del modelo de Lewis para que tengamos una estructura molecular de menor energía. Entonces, comenzamos a formar los enlaces y vemos que podemos formar el mayor número de enlaces covalentes entre estos dos átomos y podemos formar 3. Entonces voy a quitar los puntitos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y procedo a colocar el enlace triple. Entonces ahora tenemos que en el nitrógeno quedan 2 electrones y en el átomo de oxígeno también queda un par de electrones. Procedemos a determinar la carga formal de cada uno de los átomos y para el nitrógeno serían 5 electrones de la capa de valencia del átomo de nitrógeno menos el número de electrones que comparte con el átomo de oxígeno, que son 3, menos el número de electrones libres, que son 2, y esto es igual a 0. La colocamos entre paréntesis arriba del átomo de nitrógeno, la carga formal. Para el átomo de oxígeno son 6 electrones en la capa de valencia menos 3 enlaces que se encuentra formando o 3 electrones que comparte para formar los enlaces químicos y un par de electrones libres, entonces menos 2. Y esto da la carga formal igual a más 1. Esta carga formal también la podemos colocar entre paréntesis arriba del átomo de oxígeno. La carga molecular es la suma de las cargas formales, por lo tanto tenemos 0 de la carga formal del átomo de nitrógeno más 1 de la carga formal del átomo de oxígeno, y esto es igual a más 1. Entonces, estamos cumpliendo con las cargas formales. Revisamos la regla del octeto para cada átomo. Vemos que hay 2 electrones, 4, 6 y 8 para el átomo de nitrógeno. Para el átomo de oxígeno, 2, 4, 6 y 8 electrones. Ambos átomos cumplen con la regla del octeto, aunque exista una carga molecular positiva, a diferencia de la fórmula molecular de una molécula neutra, en la cual tenemos a un radical, porque el nitrógeno tiene un electrón desapareado. Ahora vamos a construir la estructura de Lewis para la fórmula NO-. Para este ion decimos que tiene ganado un electrón,
tiene la carga negativa. Bueno, entonces coloco sobre el átomo de nitrógeno 5 electrones de la capa de valencia y 6 electrones en la capa de valencia del átomo de oxígeno. Como aquí indica la carga molecular que hay un electrón ganado, entonces voy a colocar un electrón adicional. Lo voy a colocar sobre el átomo de nitrógeno. Entonces, en lugar de tener 5, ahora que tenga 6. Y entonces, con esto ya digo, se ganó un electrón. Bueno, procedo a formar el mayor número de enlaces covalentes entre los átomos que se puedan formar. Entonces, voy a formar 2 enlaces con estos 4 electrones. Entonces, voy a borrar 4 puntitos. Y coloco líneas de enlace. 1 y 2. La estructura de Lewis para esta fórmula aniónica sería un doble enlace en el cual el átomo de nitrógeno tiene 2 pares de electrones libres y el oxígeno 2 pares de electrones libres. Ahora bien, debo determinar la carga formal de cada uno de los átomos. Entonces, para el nitrógeno son 5 electrones de la capa de valencia y serían 2 enlaces que está formando y serían 4 electrones libres. Y esto me da como resultado un valor de -1. La carga formal para este átomo de nitrógeno sería -1. Para el átomo de oxígeno serían 6 electrones de la capa de valencia, serían 2 enlaces menos 4 electrones. Y esto me daría la carga formal de 0. La carga molecular del ion negativo sería -1 más 0 igual a -1. Y corresponde efectivamente a la carga molecular de este anión. Ahora vamos a revisar la regla de los 8 electrones en cada átomo. En el átomo de nitrógeno tendríamos 2 electrones, 4, 6 y 8. El átomo de nitrógeno cumple la regla del octeto. Vemos al oxígeno 2, 4, 6 y 8. También cumple la regla del octeto. Por lo tanto, esta estructura de Lewis es la correcta. Ahora vamos a dibujar la estructura de Lewis para el ion sulfato. Observemos que tiene la carga molecular 2-. Esto significa que debe haber en la estructura de Lewis 2 electrones adicionales. Además, usaremos el concepto de valencia de los átomos. La valencia se define como la capacidad de combinación de un átomo. Entonces, la valencia común para un átomo de oxígeno es 2. El azufre tiene en su capa de valencia 6 electrones. Aquí ya está compartiendo 1, 2, 3 y 4 con estos 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, podemos formar un enlace simple con estos 2 últimos átomos de oxígeno. En el siguiente paso vamos a colocarle los electrones libres que le quedan a cada átomo de oxígeno. Entonces contamos para este oxígeno 1, 2,
3, 4, 5 y 6. Pero vemos que hay 2 electrones adicionales. Estos 2 electrones adicionales los colocamos sobre los oxígenos que forman un enlace covalente sencillo con azufre. De esta manera, seguimos con el conteo de los electrones en la capa de valencia de cada uno de los átomos. En el oxígeno tenemos 2, 4, 6 y 8. 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 Por lo tanto, los átomos de oxígeno cumplen la regla del octeto. En el caso del azufre, tiene en su capa de valencia 2, 4, 6, 8, 10 y 12 electrones. Este es un ejemplo en el cual los elementos de la tabla periódica del tercer periodo tienen orbitales atómicos en su capa de valencia S, P y D. Y por lo tanto, el átomo de azufre puede estar rodeado por más de 8 electrones. Ahora bien, colocaremos las cargas formales en cada uno de los átomos. Como ya aprendimos a sacarlas de manera muy rápida, el azufre, su carga formal, son 6 electrones de su capa de valencia menos los 6 enlaces que está formando, 0. Si sumamos las cargas formales serían 0 más 0 más 0 menos 1 y menos 1. La carga molecular que da sería de 2 menos. Después de que aprendimos a construir estructuras de Lewis, ahora revisaremos el enlace covalente. Primero quiero mencionar el enlace covalente compartido. Se refiere a que en una estructura molecular, como ejemplo tenemos al ácido pantoténico, los átomos forman enlaces cuando comparten sus electrones. Por ejemplo, el átomo de hidrógeno aporta un electrón y el oxígeno también, y forman un enlace sencillo. En el caso del átomo de carbono, estaría formando un enlace sencillo con uno de sus oxígenos y un enlace doble con el segundo oxígeno. Para ello estaría aportando 2 de sus electrones de la capa de valencia, este átomo de carbono, y el oxígeno también estaría aportando 2 electrones en su capa de valencia de los 6 que este átomo tiene en total. Y así sucesivamente entre cada par de átomos encontramos a los enlaces que están compartiendo electrones. Por otra parte, hay un enlace que también es covalente, pero se llamará ahora enlace covalente dativo o enlace de coordinación. Este enlace se refiere a que se comparten los electrones entre los átomos, pero solo uno de ellos es el que aporta esos electrones para formar el enlace químico. Aquí quiero explicar, este nitrógeno en su capa de valencia tiene 5 electrones, de los cuales 3 de estos electrones se están compartiendo para formar enlaces con los respectivos átomos de carbono que también deben de aportar cada uno de ellos un electrón para estos enlaces. Y entonces a este nitrógeno le quedaría, de acuerdo a la estructura de Lewis, un par de electrones. Este par de electrones se encuentra ahora simbolizado por esta flecha que indica que se está
se está enlazando el átomo de nitrógeno al ion calcio. Y por lo tanto, el enlace entre nitrógeno-calcio se llama enlace covalente dativo o enlace de coordinación. Para las especies iónicas o compuestos iónicos, ya se había mencionado que forman los compuestos cuando se transfieren electrones. Aquí tenemos la fórmula del cloruro de sodio. De acuerdo al concepto de valencia, el sodio tiene un electrón para poder formar enlaces y el cloro también puede formar fácilmente un enlace químico. Bueno, entonces el sodio, al ser menos electronegativo, puede transferir su electrón al cloro, que es un átomo más electronegativo, de tal manera que cuando esta transferencia de electrones se genera, tendríamos al catión sodio y al ion cloruro. Ahora bien, recordemos que las estructuras de los compuestos iónicos no es direccional, es decir, el catión sodio se estaría rodeando de 6 iones cloruros y de la misma manera cada ion cloruro se estaría rodeando por 6 iones sodios. Con la finalidad de reforzar el aprendizaje de las estructuras de Lewis, el enlace covalente compartido y el enlace covalente dativo y el enlace iónico, puede usted realizar las siguientes actividades a mano o en computadora. En este enlace, elige 2 estructuras moleculares y selecciona un enlace covalente compartido y un enlace covalente dativo, o también conocido como enlace de coordinación en cada una de ellas. Después puedes hacer otra actividad dibujando 2 estructuras moleculares que contengan enlaces covalentes compartidos o enlaces covalentes dativos o ambos. Finalmente, puedes hacer una investigación y dibujar una estructura molecular que tú consideres importante en la biología o medio ambiente o en la industria moderna. En conclusión, las fuerzas de interacción entre los átomos, los iones o entre las moléculas generan el enlace químico. El enlace covalente se da por la compartición de electrones entre los átomos y podemos conocer al enlace covalente compartido cuando cada átomo aporta sus electrones para formar los enlaces. Pero también hay un enlace covalente dativo o enlace de coordinación cuando uno de los átomos es el que dona un par de electrones y el otro átomo solo recibe este par, pero ambos comparten los electrones y forman el enlace químico. En el caso del enlace iónico, este se establece por la transferencia de uno o más electrones, de tal manera que lo que mantiene unido a los iones son las fuerzas de atracción electrostática.